Gracias por estar ahí. Como siempre, hoy vamos a estar cerrando el ciclo de workshops dedicados a nuestro método, a Scrum Agile. Así que, bueno, es una instancia que funciona a modo de cierre del ciclo la de hoy. Pero también va a tener puntos de contacto con lo que va a ser el workshop del viernes próximo, en el que vamos a hacer foco en una herramienta que es Figma. Así que vamos a tener ahí algunos puntos de contacto también para hilar entre un contenido y otro. Gracias, Tincho, por presentar, como siempre. Y avanzamos entonces. Bueno, el foco de hoy, la consigna de hoy es ¿para qué trabajar con Agile Scrum? Vamos a repasar un poquito antes de empezar con lo de hoy. Estuvimos trabajando en el primer workshop todo lo que estaba relacionado, si se quiere, a la parte más conceptual del método, ¿no? Básicamente los principios que lo rigen. Y sobre todo hicimos ahí énfasis en las skills que están asociadas a cada principio, ¿no? Que es lo realmente importante a la hora de ponerlos en práctica y llevarlos adelante. Después de eso pasamos a lo que es el workflow, ¿no? Eso fue lo que vimos el viernes pasado. Hicimos énfasis ahí en el proceso, en la dinámica, las instancias que conforman la dinámica. Ahí hay un punto que quisiera retomar que no estuvo el otro día, pero me parece que vale la pena porque forma parte de nuestro proceso y vale la pena mencionarlo. PID, que fue un concepto nuevo, ¿no? Si se quiere, que no habíamos charlado antes y que creo que va a ser parte importante del balance de cada cuarter de ahora en adelante en cuanto a las muestras de valor, ¿no? A cómo visibilizar eso de cara al cliente en esos balances. Y las tools, ¿no? Cerramos con las diferentes tools que utilizamos para llevar adelante justamente ese workflow, ¿no? Ahora sí, yendo a lo que es las instancias que componen proceso y dinámica, hubo una, más allá de brainstorming, que Gastón la mencionó y que está incluida dentro de lo que sería la etapa de ideación. Hay otra instancia que es la de reporting, ¿sí? Que no mencionamos. Ahí hay, hay como el movimiento en el agilismo, básicamente, en cuanto a ese punto en particular, hay como posiciones encontradas, ¿no? Y hay Scrum Master que dicen que el asunto de los reportes no se tiene que formalizar, pero sí transparentar en esas instancias que para nosotros son las weeklies, ¿no? Que como en cada weekly nosotros ponemos en auto, si se quiere, al cliente el estatus de las acciones que estamos llevando adelante, no hace falta consolidar todo en un reporte, ya sea mensual o un reporte por escrito. Y después hay otra corriente del agilismo que quizás es la considerada más dura porque es la que proviene quizás de viejas metodologías en las que consideran esencial un reporte al finalizar cada sprint, en este caso. Nosotros tenemos una modalidad que es un reporte mensual y que está relacionada al tipo de producto que nosotros trabajamos. Es un producto de labor creativa, por tanto es muy complejo hacer un reporte que tenga un efecto productivo y positivo por sprint, más aún teniendo en cuenta que nosotros sprinteamos semanalmente, ¿no? Entonces no estaría siendo del todo práctico. Por eso es que tomamos la decisión de hacerlo mensualmente, ¿no? Por supuesto, todo dinámico, somos flexibles y el tiempo dirá, ¿no? El formato en el que se seguirá aplicando los reportes. Pero sí creemos que es muy importante. De hecho, se tomó la decisión de presentar el reporte y así agregarle valor a esa instancia,
parece como súper positivo. Pero no quería dejar de mencionarlo. Los agilistas que están, si se quiere, en la vereda enfrente de lo que es el reporting puro y duro, son aquellos que dicen que tener un reporte formalizado, mensualizado, en este caso para nosotros, tiene más que ver con metodologías más tradicionales que con el agilismo, ¿no? Que si vos justamente todas las semanas o cada 2 semanas, de acuerdo a cómo sprintees, estás transparentando el estatus de todos los proyectos en los que estás trabajando, no hace falta que des un clic extra y armes un reporte, ¿no? Entonces, bueno, no quería dejar de mencionar eso. Es un punto en el que siempre cada estructura tiene su visión y por tanto su ejecución diferente en esa instancia, y nosotros, de hecho, tenemos la nuestra. Perdón, un momento. Un segundo, perdón. La amo. Tenía la vocecita, esa voz que apareció ahí. Ay, lo que te entiendo, Lucas, lo que te entiendo. Me está diciendo que estaba llorando. ¿Y por qué estaba llorando? ¿Quién estaba atorada? Le quería atorar las piedras al gato y Pic. Que no te preocupes, ya pasó todo, ¿estás bien? Ahora está a punto de caerse esta reja. No, la reja no se va a caer, el mosquitero de la ventana. No puede oír. No te preocupes, no va a pasar nada. Ya va a llegar Cande. Dios mío, se fue al diablo la edición. Bueno, les pido mil disculpas. No, esto va a ser un blooper. Claro. Por Les pido favor. mil disculpas. No está... Esto va a quedar totalmente para los outtakes. En breve viene la mía, no te preocupes. Claro, por lo menos que no caigan todas juntas, ¿no? Eso sería lo ideal. Aunque sería lo ideal quizás, ¿no? En este momento. Nada, me desenfoco totalmente. No puedo ponerme a hacer un ejercicio de mindfulness, así que pido mil disculpas. Estamos hablando de los reportes. Estamos hablando de los reportes. Nada, era un punto que quería traer porque quedó fuera en la edición anterior, y me parece importante porque para nosotros es importante, es una instancia importante y vale la pena que la mencionemos. Simplemente eso quería decir. ¿Puedo hacer un comentario respecto a eso? Sí, claro. Vale, me parece que deduzco, ¿no?, que quizás la diferencia que tenga de un estilo o una corriente respecto de la otra tenga que ver con cuando uno es el owner de su propio producto digital y tiene a su propio equipo corriendo bajo las decisiones del lanzamiento, por ejemplo, de una app o demás, cuya responsabilidad, digamos, es casi que interna e inherente a un único equipo. Probablemente esa corriente sea como más fácil y en las weeklies se puedan resolver. Parece que cuando hay organizaciones cruzadas, por una instancia también de que hay que ganarse esa confianza, y que también fue un poco la naturaleza de esto de que cada uno lleve al frente su reporte, porque también es una manera de mostrarnos como consultores de cara a nuestros clientes y demás, también que puedan sentirse reflejados o proyectados o que puedan ver esa capacidad, ¿no?, detrás de la parte técnica en cada uno de nosotros. Quizás viene a reforzar eso, ¿no? Entiendo que también que la evolución natural de eso es con el tiempo irlo reduciendo al mínimo o directamente en un futuro. Sí, es un reporte que queda documentado, pero también creo que es una instancia interna de parar un poco la pelota o la vorágine del día a día para poder revisar eso, ¿no?, y sacar conclusiones. Me parece que también a veces exteriorizar esa instancia también hace que los resultados pueden llegar a ser, y compartirla, digo, exteriorizarla, compartirla y hacer extensivo el análisis, me parece que también ayuda a sacar conclusiones de otras perspectivas, que si no quedan como quedadas siempre focalizadas en un mismo lado. Absolutamente.
por ahí pasa un poco la naturaleza de las diferencias a la hora de implementar o no, de reporting sí o no, en qué formato. Tiene mucho que ver el tipo de proyecto, el tipo de producto que se labure, la organización, qué relación se tenga con el cliente, un montón de factores, totalmente. Es por ahí. Y tal cual, mientras más abierta sea la conversación acerca de las instancias que se trabajen, seguramente mejores resultados haya en cuanto a la dinámica, sobre todo interna. Así que sí, es como hacer una retro con foco en los proyectos o las secciones, ¿no? Las retros están pensadas para el equipo, para la dinámica de equipo, y en este caso como estaría focalizado en lo que serían las acciones. Así que sí, totalmente de acuerdo. ¿Hay alguna inquietud que tengan acerca del contenido que vimos en las otras dos instancias? ¿Alguna pregunta, consulta que quieran hacer? De nuestra parte, no, aparentemente estamos todos avanzados. No, yo te quiero hacer una pregunta de lo de recién que estabas hablando. Sí. Ante los problemas técnicos. Que estabas diciendo que hay dos corrientes del agilismo, y presentar un reporte mensualmente para algunos es como el método tradicional y no es agilismo. Eso no me quedó claro. Exacto. Sí. A ver, hay distintas corrientes dentro del agilismo, pero existen dos que son como las más visibles. Una es la más vanguardista y la otra, si se quiere, la más conservadora. Las dos impulsan el agilismo, eso está claro, las dos impulsan el agilismo, pero hay una diferencia de visión, ¿no? Entonces, para quienes son más vanguardistas, impulsar la idea de reporting como algo formal, una instancia formal e instaurada en un periodo de tiempo, responde a metodologías tradicionales, ¿sí? Y el caso contrario en la vereda de enfrente. Es simplemente ese el concepto. Ahora, si la pregunta es, Tincho, ¿el reporting es una instancia de metodologías tradicionales de trabajo? Sí, es una instancia de metodologías tradicionales, pero es una instancia que es transversal a todas las metodologías. Esto es así, digamos. Como decía Gastón, es complejo no pensar en una instancia de reporting cuando uno está trabajando en un proyecto, sea de la naturaleza que sea, ¿no? Siempre tenés que poner en autos a la otra parte para o con la que estés trabajando. Entonces, en tanto y cuando eso suceda, va a haber una instancia de reporting. Digo más, Lucas, y sumo a eso, digo, ahí el 75% de las organizaciones, o me debo quedar corto, probablemente el 90% de las organizaciones lo dejan de manera tradicional y con reportes. Me acuerdo de la capacitación que tuvimos el martes con la gente de IBM, es decir, de ahí para abajo todos piden reportes. Es necesario también, inclusive, para hacer mover la economía de las empresas. Entonces, IBM le exige a Exisoft nos va a exigir a nosotros, y así sería un poco el ciclo. Entonces, un poco se vuelve indispensable tener también esa ¿no? Y reportes por acciones puntuales encima, es como, claro, es como, tal cual, es imposible de eludir. Y ese es el principal argumento que exhiben quienes impulsan el reporting dentro del agilismo, que creen que es una instancia indispensable y no negociable, que tiene que estar. Sí, pero igual me parece que sí o sí hay que encontrar como un punto medio y tener cierta flexibilidad, porque, digamos, para los que trabajamos desde hace muchos años en diferentes agencias y estructuras y demás, el tema de los reportes siempre fue una instancia tediosa, porque capaz estás pensando que tenés que hacer otras cosas y que no te da el tiempo, entonces el reporte siempre quedó más o menos, pero me parece porque nunca se ubicó en tiempo y espacio que sea un requerimiento esencial para determinadas cosas y no para absolutamente todo. Creo que hay que encontrar como esa flexibilización de en qué momento y dependiendo del tipo de proyecto, dependiendo del tipo de cliente, que se hará de tal o cual manera, me parece. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo.
de acuerdo. En ese sentido, creo que como todo lo que estamos encarando, creo que estamos también en esa búsqueda. Como decíamos, probablemente dentro de un tiempo, dentro de 6 meses, nos encontremos con otro escenario de reporting, de cómo lo hacemos, seguro. Porque para nosotros sí es importante. Porque tal cual, para nuestro método, todas estas instancias tienen una razón de ser, ¿no? Y tratamos de ponerle justamente el foco en esa razón de ser para obtener un resultado que sea positivo para nuestros fines. Entonces, es como darle sentido, porque lo que vos decías es cierto, ¿no? Así, la cosa de agencia, el reporte, bueno, le tiro esta info y se la revoleo por la cabeza y sí nos vimos, ¿no? Pero porque nunca el foco estaba puesto, bueno, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para qué va a servir esto? ¿Cómo va a sumar? ¿Cómo va a sumar internamente? ¿Cómo va a sumar en la relación con el cliente? Etcétera. Todas esas preguntas que creo que antaño jamás, y hasta ahora, siguen sin hacerse para ese tipo de instancias, se viven como un proceso hostil. Eso es así, tal cual. Y quizás el cambio de enfoque que estuvimos proponiendo este año tiene que ver con eso, con usarlo como una herramienta a favor, ¿no? En otro caso nos va a salir una herramienta que nos va a acercar en la confianza, en crear ese acuerdo de confianza con el cliente. A la tercera ya no nos va a pedir demasiadas explicaciones respecto de algunas conclusiones que sacamos a la hora de tomar una decisión, pero porque mostramos solidez a lo largo de un proceso. Ya para la cuarta no te pregunta más, evidentemente, si ya tuvieron esas instancias previas donde me demostraron que todo lo que están haciendo lo están haciendo con ese background, bueno, adelante, entonces, y esa confianza es un lugar ganado. Cami quería decir algo. Sí, iba a decir algo en relación de lo que dijo Male, esto de también de que los reportes puedan ser más flexibles, también respecto al formato, ¿no? Por ahí antes era como muy Excel, planilla, muchos números, mucha información, y para nosotros que venimos de un rubro más visual, más creativo, también resulta como un peso mayor eso, además de los tiempos, y encontrarle otros formatos como, no sé, lo que estamos haciendo ahora, que es una presentación más visual, lo convierte en otro tipo de tarea, que no es alguna carga como hacer un reporte, una grilla. Me parece que eso está bueno, poder tener esa flexibilidad. Estoy de acuerdo porque los esfuerzos dedicados al formato, a la estructura del reporte, están vinculados a eso justamente, ¿no? Para que sea funcional y sea amigable a la hora de encararlo y trabajarlo. Bueno, si les parece arrancamos. Todo genial, como digo, todo genial, pero ¿cómo influye Agile Scrum en el producto final? Es la pregunta, ¿no? Entonces, hay cositas que nosotros estamos viendo, pero bueno, es como la pregunta, ¿no? Todo muy rico. Terminemos con el principio. Existe un principio de todos los que vimos, que es en el que hay consenso dentro del agilismo, que tiene mayor impacto, que puede tener mayor impacto en el producto final trabajado con Agile, que es la mejora continua. Hay puntos, y esto quiero mencionarlo porque me parece importante aclararlo antes de seguir. La mejora continua no es una apología del error o una visión pro error. No se trata de eso. Hay dos aspectos dentro de la mejora continua que son muy importantes. Una es el error como oportunidad, que ahora lo vamos a ver. Y la otra es generar, a través de una serie de instancias pensadas para trabajar este principio, una visión lateral, ¿no? Mirar hacia el costado, que es lo que nos va a permitir proponer. Que en nuestro caso, con el producto que nosotros trabajamos, es muy importante. Si nosotros descansamos en que lo que estamos haciendo está súper genial, seguramente pasemos de largo un montón de errores en los que estemos incurriendo, pero también oportunidades para mejorar lo que estamos haciendo. En cambio, si nosotros pensamos que siempre hay aspectos del producto que estamos trabajando que son susceptibles de modificar para una mejora,
seguramente ejercitemos la capacidad de estar pensando siempre de manera lateral, que es muy importante. Y hay muchas instancias dentro de la dinámica de trabajo Agile que fomentan esa capacidad de poder no solo pensar lo relacionado a nuestro rol, por ejemplo, ¿no? Sino poder mirar más allá y proponer por fuera de nuestra zona. Lo que hablábamos el otro día, ¿no? Esas instancias en las que Tincho lo traigo otra vez al ejemplo, ¿no? Que a Tincho lo incluimos en las planificaciones de contenido, por ejemplo, ¿no? Y Tincho está calladito, y ya nos ha pasado varias veces, está calladito durante media hora entera y de repente tira un comentario sobre un contenido particular y decimos, wow, está buenísimo, genial, Tincho, ¿sí? Y lo incluimos. Entonces, digo, hay muchas instancias dentro de nuestra dinámica que fomentan, ¿sí? Que todo el tiempo, además de estar mirando solo lo relacionado a nuestro rol dentro del equipo, también seamos capaces de ver más allá, de mirar al costado, ¿sí? Ver qué más podemos hacer, ver dónde más podemos aportar. Lógicamente que para que eso suceda hay que propiciar el espacio, ¿no? Y ese es otro aspecto que también con distintas instancias que trabajamos bajo nuestro método también fomentamos. Quería decir eso, que simplemente esa aclaración, que la mejora continua no es una oda al error, ¿sí? No, todo lo contrario. El aspecto vinculado a cómo trabajamos el error, que es verlo como una oportunidad, apunta finalmente a que la recurrencia, esto es, a que la cantidad de veces que ocurran los errores se minimice. Esto quería dejarlo claro antes de seguir. Bueno, ¿qué efectos tiene sobre el producto y sobre el equipo al final del proyecto? Lo primero, empoderar al equipo. La realidad es que si nosotros somos capaces de mirarnos a la cara en una instancia como la retro y hablar abiertamente de los fallos que hemos tenido, tanto vinculados específicamente a nuestro rol, como también a la hora de relacionarnos, no existe manera de que eso no vuelva más fuerte y sólido el vínculo que como equipo generamos, ¿no? Redunda sobre todo en la confianza y en propiciar esos espacios que estábamos charlando recién, que son necesarios para proponer, ¿no? La consolidación del equipo, digamos, es algo que se termina haciendo con el tiempo visible también para el cliente y por tanto ahí impactando en el producto. ¿Por qué? Porque nos mostramos con la cohesión suficiente, sin fisuras, ¿no? Y de manera espontánea además, ¿no? Esa cosa de que no sé si les ha pasado, yo calculo que sí, de contradecirse abiertamente de repente en una reunión con un cliente, ¿no? O de tener que estar en una previa diciendo, che, y yo digo esto y vos lo otro, no, pero pará, si decimos esto y decimos lo otro, bueno, lo que ocurre como consecuencia, ¿sí?, de el empoderamiento del equipo es que se vuelve espontánea esa cohesión de cara al cliente, ¿sí? Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Lógicamente que en una weekly, por ejemplo, a la hora de estar haciendo una demo o intercambiar puntos de vista acerca de un feedback, todos podemos tener diferencias, ¿no? Pero son diferencias bajo un mismo paraguas en el que sí vamos a estar de acuerdo. Pueden ser diferentes puntos de vista, pero siempre en la visión macro vamos a estar de acuerdo. Eso es consecuencia del empoderamiento del equipo, ¿sí? Yendo directamente a lo que tiene que ver con el producto, ¿no? Vamos al siguiente ítem. La propuesta constante. Impulsa la propuesta constante. Es lo que charlábamos recién. Y además es un ejercicio. Una vez que uno siente
que tiene el espacio para proponer, ¿sí?, lo más probable es que siga proponiendo. Y esto no tiene que ver con que si se logran concretar o no las propuestas o el impacto que puedan tener. Lógicamente que si yo propongo algo y se puede llevar adelante y eso termina teniendo buenos resultados, lógicamente que voy a querer continuar proponiendo más y mejor. Es obvio. Pero una vez que yo comienzo a proponer, me siento con la comunidad suficiente como para proponer mi punto de vista traducido en acciones relacionadas a la diaria dentro de mi equipo de trabajo, lo voy a hacer más a menudo. Y si lo hago más a menudo y hay recurrencia al hacerlo, lo más probable es que termine en un resultado positivo, alguna de esas propuestas que estoy llevando adelante. Es como lo charlábamos con el asunto de fixing the bug, ¿no? Es eso de que mientras más uno hace, más chances hay de equivocarse. Bueno, mientras más uno hace, también más chances hay de pegarla, ¿no? Entonces, ese ejercicio de proponer, que es muy importante y que impulsamos en particular dentro de nuestra dinámica de trabajo en Fauna, es consecuencia también del trabajo bajo este principio. Y termina impactando, por supuesto, en el producto. Si nosotros vamos con una acción totalmente ajustada simplemente al requerimiento del cliente, ok, va a estar bien, vamos a estar ajustados a lo que nos pidieron. Pero si vamos con una acción que además tiene un upgrade en cuanto a alguno de los aspectos a trabajar, y sabemos que el cliente no espera eso, sino que esperaba simplemente que cumplamos con su requerimiento, vamos a lograr un efecto positivo, vamos a estar sumando al producto que estamos mostrando. Optimiza los esfuerzos, es algo que también tiene repercusión en el producto final, ¿no? Por supuesto, tener el ejercicio de llevar adelante las instancias relacionadas con la mejora permite que seamos más efectivos a la hora de asumir determinados escenarios. Por ejemplo, sin ir más lejos, ante un error, ¿sí? Nosotros ahora, por ejemplo, vamos a poner en proceso con un manual, con fixing the bug. Eso nos permite tener clara la presencia del error, detectarlo, ¿no? Y poder direccionarlo hacia un proceso en la búsqueda de la resolución, ¿no? Y del registro, la documentación y el aprendizaje, ¿no? Entonces eso va a hacer que los esfuerzos que se destinen para solventar esa situación estén mejor direccionados, ¿no? No vamos a estar perdiendo tiempos que deberíamos estar utilizando para llevar adelante otras tareas en perseguir una resolución que no estaba estipulada en un proceso. Para eso existen los procesos, para que cuando algo ocurre, los tomemos y los ejecutemos. Y en el medio no haya ese desenfoque que puede producir este tipo de situaciones, que además suelen alterar, ¿no? Estados de ánimo, emocionales, etc. Es muy importante atacarlos, en este caso como nosotros vamos a comenzar a hacer, con un proceso que permita optimizar los esfuerzos, y eso de cara al cliente, por supuesto que también va a tener visibilidad, ¿no? Continúo. Estimula niveles de compromiso. Bueno, esto también está atado a la propuesta, ¿no? Uno propone en tanto y en cuanto siente determinado nivel de compromiso. Eso es una realidad, ¿no? Creo no hay mayor muestra de compromiso, creo, que la de proponer, de
de manera constante, porque hace referencia a que lo que nos importa es mejorar lo que estamos haciendo, sumar a lo que estamos haciendo. Y es complejo que podamos lidiar con roles que escapen al compromiso. Es un punto importante, ¿no? Queda muy de manifiesto, y creo que fue Beto en la primera reunión que tuvimos, en la primera sesión de workshop. Él mencionaba que lo que le veía, el defecto principal que le veía era las personas, los roles que se puedan ajustar al método. Y sin dudas que eso juega. Pero lo que tiene de positivo el método en relación a eso es que queda en evidencia de manera muy rápida los roles que pueden apegarse a las distintas instancias de principios del método. Cuando hablamos de compromiso, eso es bastante más ineludible, ¿no? Es una realidad, sino que hay determinadas personas que toman su trabajo de una manera diferente. En este caso, el método no admite ese tipo de profiles para los roles que compongan un equipo. Esto es así, ¿no? Hay muchas instancias que están direccionadas hacia la consolidación del compromiso con el producto que hacemos y con el trabajo en equipo. Pero la realidad es que hay una carga que también tiene que venir con quien lleve adelante ese rol, ¿no? Entonces me parece válido mencionarlo también, porque no es todo color de rosa. El asunto del compromiso surge a raíz de todos estos puntos que estamos charlando y tienen un valor súper positivo a la hora de mostrar producto al cliente, pero es un desafío en sí mismo, porque hay mucho que estamos dejando librado en este sentido a lo que quien vaya a llevar adelante determinado rol traiga consigo, ¿no? Aspectos básicamente de su personalidad, profesionales, etc. Continúo. Refina los timings, lo mismo y también está relacionado con el proceso, porque ahora lo vamos a ver en el contenido que sigue, que son como las instancias que trabajan en sinergia para hacer posible estos efectos positivos de la mejora continua. Ahí lo vamos a revisar. Por supuesto que mejora los timings, ¿no? Ya sea de deadlines preestablecidos e incluso los deadlines que estén asociados al backflow, ¿no? Al flujo del bicho, del error, como le pusimos es uno de los componentes del docu que trabajamos con Cami, ¿no? Que ahí explicamos, etcétera, el por qué, las acciones, cada acción con su número de error y sus posibles escenarios de error y su resolución, y al final un backflow, le pusimos ese nombre, en el que vamos a detallar cómo es el proceso, ¿no? Desde que la incidencia tiene lugar hasta que se solventa, pasando por el registro, qué aprendemos, ¿no? Eso es el backflow, ¿no? El flujo del bichito. Eso me parece súper importante, Lucas. Independientemente, digo, de que tengamos una respuesta o que tengamos un enunciado simpático y demás, sí. Me parece que tener una manual de procedimiento, no, cuando hablamos de assets de marca y dónde una marca invierte en eso, en tener claro cómo tiene que moverse ante eso es branding, eso es gestión de marca. Concretamente, saber cómo responder ante una situación como esta. Lo otro sí probablemente tenga que ver con identidad verbal, este enunciado, ¿no? Pero el hecho de sumarle valor a ese enunciado es justamente eso que están señalando ustedes. Bueno, todo perfecto, ya sabemos qué tenemos que decir, pero ¿cómo es el procedimiento para dar esa respuesta? Así que genial, me parece buenísimo que hayan trabajado en eso. Exacto, esa es la pata que completa, absolutamente, porque tenemos que contar cómo.
absolutamente. Que es algo que es, una vez más, vamos a lo mismo, es material que no se suele tener ahí a la mano, ese tipo de documentación, de proceso. Sí, quizás en agencias, en PR, ¿no? O sea, en prensa y ese tipo de cosas, y lo que son en la industria IT, sí, pero más asociado a lo técnico, ¿no? Pero bueno, bienvenido a ese documento muy genial que haya surgido. Bueno, construir la confianza entre teammates y cliente. Bueno, esto es así. Lo charlábamos, esto tiene relación con el empoderamiento del equipo, y la confianza es fundamental para que eso ocurra. También el hecho de poder hablar abiertamente del trabajo que hacemos, de cómo lo hacemos en distintas instancias, lleva a que sintamos esa confianza. Eso es así. Y es algo que se da de forma natural, y creo que lo podemos decir todos porque es algo que se ha dado en nuestro equipo de trabajo. No es que no tuvimos una charla desde el primer momento en el que dijimos tenemos que sentir confianza y qué sé yo. Sí, se ha depositado confianza en el rol de cada uno y en las tareas que están asociadas a su profesión. Es una realidad, con el asunto del ownership, ¿no? y el self-management. Pero la confianza es algo que se va construyendo como toda relación humana, y la dinámica del equipo no escapa de esto, ¿sí? Entonces es una consecuencia del trabajo diario, ¿sí? Bajo nuestra dinámica Agile. Y es algo de lo que hoy como equipo disfrutamos. El asunto de sentir esa confianza, que va a comenzar también a tener resultados positivos de cara al cliente. Por último, todo esto lo que hace obviamente es sumar valor al producto. Como hemos charlado en la instancia anterior en cuanto al ítems de los value samples, una cosa es entregar el producto esperable y otra cosa es entregar un producto con una suma de valor, ¿no? Entonces, a eso apuntamos con nuestro método, no solo cumplir con lo esperable, con lo que el cliente espera de Fauna, sino que el cliente, cuando reciba ese producto que espera de Fauna, lo reciba con un upgrade de calidad, a lo que en relación a lo que estaba esperando, ¿no? ¿Quieren mencionar algo? ¿Alguna inquietud? ¿Consultar respecto del punto anterior? Me parece que uno de los conceptos que se repitió y que considero, estoy seguro más que considero que es definitorio, tiene que ver con esto de la generación de confianza. Cuando hablábamos del punto anterior, hablábamos exactamente de eso. Y si hay algo que maneja cualquier ecuación y que dirige cualquiera de las actividades que nosotros realizamos como agencia de cara a nuestros clientes, es la confianza. Si nos eligen es porque confían en nosotros. No confían en nosotros porque nos conocemos, no porque todos estamos entrenados, todos los que llevamos adelante un emprendimiento, una agencia, una empresa, lo que corresponda, estamos entrenados para disminuir el riesgo al máximo. Y esa disminución de riesgo significa la confianza, concretamente. Yo confío en el otro porque se ganó ese lugar y en definitiva necesito apostar a esa confianza para que la cosa crezca. Si yo en algún momento pierdo la confianza de ese otro, naturalmente tengo que cortar el vínculo porque no se podría continuar adelante directamente, porque ya no, es lo básico la confianza, es lo básico y es inclusive también el factor que define cualquier partido. Vieron que el martes hablábamos también de este relacionamiento que nosotros tenemos con el mercado. Las empresas eligen su partner no por cuánto le cobran. Hay dos variables que son quizás las más definitorias. La confianza es una y el otro es el tiempo. Tener claro que esos quizás son las dos variables que mejor pueden llegar a inclinar la balanza acerca de una elección a la hora de contratar, en nuestro caso, contratar una agencia o llevar adelante un proyecto. En principio, la confianza
esto de que van a buscar credenciales, también lo ven con nuestros clientes, certificaciones, credenciales, premios, reconocimientos. Eso por un lado, reconocimiento también logros en la misma industria, es otra de las variables también que incide mucho, y la otra también es la optimización del tiempo. Por eso también creo que tiene que ver mucho con estos dos puntos, ¿no? Si hay una agencia que sabe no perder el tiempo, me voy a inclinar con esa, aunque me cobre más caro, no me importa, a esta gente no le importa tanto el dinero porque ya le saben recuperar, pero sí le interesa naturalmente poder hacerlo en el tiempo que ellos lo desean o antes, siempre. Y no lo van a hacer con cualquiera, lo van a hacer con quien confíen, ¿no? Vale. En relación a lo que es la confianza también, que para mí también fue como de los puntos más importantes, yo pensaba más en función de la confianza dentro del equipo. Me parece que si bien la confianza se gana, también uno apuesta a las personas y a los objetivos hacia su profesión y demás, y uno tiene que aprender a delegar, a confiar, y después, está bien, la confianza se sigue dando con el correr del tiempo, pero también hay parte de uno de confiar en el otro, me parece. Claro, nace todo de la apuesta, ¿no? ¿Qué es eso, no? Apostar, tener la virtud, ¿no? De decir, bueno, hago esta apuesta por acá. Lo que hace en todo caso el método es trabajar en el sentido de que vos tengas resultados positivos de forma más certera a que si simplemente lo dejamos librado más al azar en cuanto a cómo puede darse una dinámica de equipo personal sin un método, ¿no? Y solo lo dejas librado a los aspectos personales, si se quiere, ¿no? De si alguien es íntegro o no, y demás. Pero parte de tal cual de una apuesta. Lo que hace el método es como quizás ayudar a que los aspectos personales de cada uno puedan como trabajar en una sola dirección, ¿no? Como que deja menos librado un contexto, una contención a esa confianza. Exacto, no solo dejarlo librado a la relación humana de por sí, ¿no? Tal cual, como fomenta justamente esa construcción para tener mejores resultados, pero tal cual, parte de una apuesta, absolutamente, como yo decía al principio, ¿no? Todo vino por la apuesta de confianza de ustedes para con cada uno de nosotros en el rol, ¿no? Y después sobrevino el método. Y después lo que mencionaba Gastón es súper importante, tal cual. Para ellos es un valor tan preciado el tiempo porque si hay algo que no puede ser no medible para ellos es el tiempo, por la forma en la que trabajan, ¿no? Sabemos cómo estiman absolutamente todo lo que hacen y nada lo dejan por fuera de eso. Y el tiempo es muy importante para ellos. Es una unidad de medida cuantificadora súper importante. Entonces, sí, sobre todo los clientes que tenemos nosotros, que si bien parten generalmente de ser conocidos, la exigencia es doble. No es que la confianza ya la tenés ganada, la tenés que laburar un montón. Sí, totalmente. Bueno, yo quería decir algo. Cami. Sí, nada, re pequeño igual lo que voy a decir, pero que me parece que todo esto de la confianza tiene mucho que ver con el método, porque la confianza también se construye con, no sé, las weeklies, con la transparencia de la comunicación, con una herramienta como Slack en la que puedes hablar todo el tiempo, como que el método tiene un montón de herramientas que hace que la confianza crezca más rápido. Bien. Es el, para mí, por lo menos. Es el efecto del... No, sí, está, creo que estamos de acuerdo también en eso, tal cual. Estamos de acuerdo todos. Totalmente de acuerdo, Cami. Es ahí donde vemos, en este caso, en cuanto a las herramientas, por ejemplo, y también mencionaste instancias, encuentros, vemos el efecto ahí del método, absolutamente. Bueno, pasamos al punto 2, ¿no? Comprometerse con la mejora o el duro camino de mirarnos hacia adentro de forma permanente.
eso es algo que me pareció interesante traerlo, porque es un ejercicio que no es simple tampoco, ¿no? Mirarse de forma permanente hacia adentro es un ejercicio que para la vida misma puede resultar un poco hostil. Quizás si en terapia puede tener otro efecto, pero en general es complejo y nuestro método requiere que nos estemos mirando justamente hacia adentro de forma permanente, ¿sí? El error, no, la oportunidad, ¿no? Un poco para cortar esa sensación de que quizás podía sentirse como que estábamos haciendo una apología del error, ¿no? No, es una oportunidad. Cada vez que sucede hay que verlo desde ese lugar. Por supuesto que internamente lo primero que hay que hacer es detectarlo, reconocerlo, llegar al cliente y trabajarlo de acuerdo a nuestro backflow, ¿sí? Eso es así. La crítica. Bueno, este es un punto interesante, ¿no? Interesante. ¿Cómo tomar la crítica? Crítica es una palabra que ya semánticamente nos remite a una connotación negativa, quizás. Y para nosotros tiene que ser todo lo contrario, ¿no? Para nosotros tenemos que asociar la crítica al feedback, ¿no? Ya sea con el cliente, pero también cuando estamos en una instancia interna, ¿no? Esto es así, como suele pasar con Gastón cuando mata las ideas que crecen de los arbolitos de las instancias que tenemos y las corta con el sable de luz. No me odies. Te estoy usando como ejemplo. Es hermoso, viene genial, ¿no? Entonces, si nosotros fuéramos un equipo de trabajo acostumbrado a otra metodología o sin trabajar bajo una metodología, sin poner en preponderancia nuestros atributos como equipo de trabajo en diferentes instancias, etcétera, probablemente esas instancias en las que alguien expresa un desacuerdo con una acción serían tomadas de forma negativa. Y eso no solo repercutiría en la relación entre teammates, sino también en la acción que estamos llevando adelante, ¿no? Si empezamos a valorizar de forma subjetiva los puntos de vista, probablemente terminemos una discusión que no tenga fin, o que tenga un fin después de un lapso considerable de tiempo que no tenemos para dedicárselo. Perdemos el foco en finalmente tomar una decisión, que es para eso que estamos teniendo ese intercambio, y por tanto podemos comprometer los tiempos de un proyecto, ¿no? De una acción. Entonces es muy importante el rol que juega para nosotros la crítica, ¿no? Creo que lo hemos asumido, es algo que también es un efecto espontáneo que surge de trabajar la dinámica que tenemos bajo nuestro método, y es muy importante, ¿sí? Darle el espacio que debe tener y la connotación correcta también. Sí, yo puedo sumar una cosa ahí, Lucas, también Sí. me parece pertinente. Siempre en relación a eso es como un arma de doble filo, ¿no? Por un lado buscamos a veces, digo buscamos porque nos pasa a todos, como, y de hecho lo hemos conversado en la sesión anterior, buscamos como la aprobación a veces de ciertas cuestiones que no estamos del todo convencidos o que necesitamos también como una aprobación en algunos aspectos, y a veces también nos refugiamos como en esa mirada, ¿no? Complementaria, esperando a veces que nos terminen de dar como el empujoncito para que nos termine de cerrar. Y también está ese doble filo, lo que mencionábamos recién, que digo que quizás se puede interpretar como que o estamos cortando un trabajo, o que se le puede tomar una crítica personal, cosa que por suerte nunca ha sucedido en este grupo, parte de eso, de tomarse una crítica o una observación respecto a un trabajo,
siempre tratamos de privilegiar como la estrategia o tratar de privilegiar el pitch o el brief, dependiendo cada uno de los casos, ¿no? Estar lo más alineados a lo que tiene que ver con la estrategia de nuestros clientes como herramienta para la toma de decisiones, sobre todo. Me parece que acá también es donde se hace valer mucho esto de depositar confianza en el otro, ¿no? A la hora de recibir también un feedback, más que la palmadita esta, sino de me voy a someter, porque quizás que esta creencia que no tengo del todo asumida, me la den vuelta y tenga que empezar de nuevo. Y también a la hora de sostenerlo, porque en definitiva yo estoy, como viste la metáfora esta que usábamos con el equipo creativo al comienzo, cuando decíamos, hablábamos de la red de fauna, chicos, las llaves, es suyo el departamento, el día que haya algo que no nos guste, nos sentamos y lo conversamos, no pasa nada. Pero en definitiva no es no pasa nada, sino más bien vamos a tratar de aprender de eso para que no vuelva a suceder. Un poco la idea es esa, ¿no? Pero tiene como eso, la crítica tiene como esa doble entrada, lo puedo tomar como, bueno, que me den la palmadita para asegurarme de lo que hice está bien, y eso me va a calmar esa ansiedad, o bien también me estoy exponiendo a que quizás lo que yo creía que iba por el camino A, entre todos decidimos que va por el camino B. Creo que lo que es la variable que termina de romper esa cuestión tiene que ver con la construcción de confianza, y que no hay cuestiones, roles personales, cuestiones que siempre estamos tratando de lograr el mejor resultado. Confianza, en definitiva. Confianza. Absolutamente. Este feedback, como decía antes, muy relacionado al asunto de la crítica, más asociado, por supuesto, de cara al cliente. Y acá juega mucho ese ejercicio que nosotros internamente tengamos hecho en dirección a cómo tomar la crítica, ¿no? Por eso está inmediatamente después, ¿no? Si nosotros somos capaces de asumir positivamente una crítica, un intercambio, un punto de vista diferente, seguramente actuamos de la misma manera de cara al cliente. Esto es así, y no mostremos ni hostilidades ni ruidos a la hora de enfrentar un feedback que no sea positivo, ¿no? O para nuestra visión, para el proyecto que estemos encarando, ¿no? Entonces es algo que redunda ahí y que por tanto tiene efecto en lo que estamos entregando, ¿no? Pero es un poco el resultado en un punto de cuán sólidos estemos respecto de la crítica internamente. La enmienda, para el caso de un fallo, ¿no? La capacidad de resolver, básicamente, ¿no? De enmendar el error. Una vez que detectamos un error, por ejemplo, lo primero que debemos hacer es reconocerlo y resolverlo. Acá es donde es muy importante en adelante apegarnos al proceso que vamos a tener vinculado a esto, pero siempre poner foco en resolver la situación, ¿no? No quedarnos con el error de por sí, el fallo de por sí, sino como justamente lo estamos viendo una oportunidad, tenemos que actuar. Lo primero que tenemos que hacer es actuar. ¿Y cuál es el primer paso? Es enmendar lo que se haya hecho mal y redireccionarlo en el camino correcto, ¿sí? Es muy importante. Lucas. Sí, se dieron cuenta que, claro, dejé una nena que casi se tira por el balcón y ese tipo de cosas y me están por llevar preso. Yo me imagino dando declaraciones al micrófono de C5N, todo. Tenía que dar un workshop, ¿viste? No, una cosa de loco. Pero bueno, vamos a lo que sigue. El registro. Una vez que resolvemos
tenemos que ser capaces de registrar el error. Hay diferentes instancias en las que volvemos efectivo ese registro del error, porque nos permite sacar conclusiones y, por tanto, tener hasta la posibilidad de proponer una alternativa a la acción que estemos llevando adelante. Eso lo vamos a ver cuando les muestre el caso, en el siguiente punto. Pero muy, muy importante registrar el error, ¿no? Atacarlo, por supuesto, con todas las patas del proceso, pero también registrarlo, porque nos permite dos cosas. La primera es sacar conclusiones que nos permitan incluso plantear propuestas que terminen sumando valor, y también evitar la recurrencia en el futuro, ¿sí? El aprendizaje, ¿no? El aprendizaje está ligado a esa visión de evitar la recurrencia de fallos, ¿no? Aprender del error. ¿Cómo aprendemos del error? Abriendo internamente los aspectos relacionados a eso en distintas instancias, charlándolo, hablándolo, poniéndolo sobre la mesa, registrándolo, ¿sí? Ponerlo en un flujo, y si es posible y surge, traduciéndolo en una propuesta de valor, ¿no? La retro es el espacio, es uno de los espacios, aunque muy importante, del que se retroalimenta el proceso o el principio, los procesos relacionados al principio de mejora continua. La retro es la instancia que nos permite trabajar más efectivamente, por ejemplo, la confianza, que lo hemos venido charlando hasta acá. En la retro aprendemos a sobrellevar las diferencias, las críticas dentro del equipo de trabajo. En las retros hacemos el ejercicio de mirarnos hacia adentro con todo lo que eso implica, como decía antes, ¿no? Porque si vivimos situaciones a lo largo de un mes que fueron complicadas y redundaron en distintos aspectos de nuestro trabajo, probablemente recordarlas en un principio no nos resulte lo más amable, pero una vez que se abren al equipo, se charlan, se hablan, se entienden, se comprenden, se escuchan otros puntos de vista acerca de esa situación, con la mirada puesta en construir, uno se da cuenta que terminan siendo procesos de los que surgen muchas cosas positivas. Y la construcción de confianza tiene ahí, en las retro, su instancia cumbre, ¿no? Creo que son muy importantes. Si uno tiene en cuenta el contexto en el que estamos, de virtualidad, lo son aún más, ¿no? Nosotros, como hablamos siempre, no nos vemos las caras físicamente todos los días, no hay contacto, no nos perdemos de los gestos, de expresiones, de estados de ánimo. Lógicamente que también en calls nosotros podemos dar cuenta de eso, pero digo, ¿no? Si uno está compartiendo un espacio físico y te ves las caras, captás enseguida si hay algo que no está en su lugar, etc. Digo, hay mucho que se pierde en el medio al no tener ninguna presencialidad, y la retro ahí adquirió un valor muy importante. Muy importante. Me ha tocado estar en retros que han rozado lo surrealista directamente, porque uno realmente no dimensiona toda la carga que a veces nosotros, como personas que somos, podemos poner en determinadas acciones relacionadas a nuestro trabajo diario. Entonces, sin dudas que es la instancia que
retroalimenta el resto de instancias y a su vez hace posible que el principio de mejora continua pueda tener esos efectos positivos que vimos antes sobre el producto. La visión, bueno, mirando al costado, o sea, acá es lo que charlábamos antes, ¿no? Ser capaces de salir de la zona de confort y mirar hacia el costado, tener esa capacidad de siempre estar tratando de dar un paso extra, ¿sí? Eso es lo que construye en dirección a no entregar solo lo esperable. Y es producto de todas estas instancias anteriores y producto de la construcción de confianza sobre todo también. Por ahí pasan los ejes esenciales que contribuyen a la mejora continua. Y por último, somos personas, pero nada es personal, ¿no? Es algo que también se termina dando de manera espontánea bajo nuestro método con todas estas instancias y todos estos conceptos que trabajamos todos los días, y creo que es muy importante. Nosotros al apegarnos a un método vamos dejando aspectos de nuestra personalidad que pueden entrar en conflicto con los aspectos de la personalidad de otro, o de otra, ¿no? Eso es así, no estoy queriendo decir acá que seamos mejores o peores, ni nada por el estilo, ni hablar de malas personas, simplemente que hay aspectos de nuestras personalidades que pueden chocar con los de otros. Esto es así, entonces tener un método al que apegarnos, como hablábamos hoy con el asunto de la confianza, hace que dejemos esos aspectos que pueden llegar a entrar en conflicto o hacer ruido, y por lo tanto ir en contra de todas estas instancias y los efectos que pueda tener desde el principio hacia ese costado, ¿no? Eso es muy importante, lo charlábamos también recién con el asunto de la crítica, y es algo que se termina dando espontáneamente si nos apegamos al método, ¿no? Es algo que también ha ocurrido en estos meses que llevamos juntos. También usted quizás ahora pensando ya en las dos instancias que tuvimos los viernes anteriores y en la de hoy, digan, bueno, pues hay un montón de esto que hemos estado trabajando diariamente y ahora como que le estamos poniendo como nombrecitos, ¿no? a los conceptos. Todas estas cosas que ustedes ven acá, gran parte de ellas las estamos trabajando todos los días. Y hay muchas de las que incluso ya tenemos muestras. Entonces, en cuanto nos apeguemos al método, seguramente vamos a estar trabajando en esta dirección y vamos a sentirnos que vamos a seguir consolidando el camino. Pero no me parecía menor mencionar eso, porque empoderamos equipos también, empoderando a las personas que están detrás de los roles, ¿no? Entonces, me pareció importante hacer ese comentario. Bueno, lo que sigue es el caso. Antes de esto, ¿algún comentario que quieran hacer de lo anterior? Nada en particular. Súper claro. Muy bien, perfecto. Vamos al caso, a ver si nos podemos apegar al tiempo hoy. Bueno, en el caso básicamente es un proyecto en el que trabajé el primer semestre del año pasado, junto a otro, pero como en el otro no hubo cosas que me sirvan para mencionar, no lo traje, hablando de Agile, ¿no? Y de proyectos recientes. Lo hice trabajando para Hack Natura. Ya todos más o menos saben que trabajaba para ellos. Y fue un proyecto que lo iniciamos en el mes de febrero del año pasado, hace casi un año. El objetivo de mostrarles este caso así a grandes rasgos y de manera ágil justamente es mostrarles cómo el principio de mejora continua puede impactar en sumar valor a lo esperable, ¿no?
Es básicamente eso. Fue un proyecto bastante traumático por estas situaciones que les voy a comentar, pero la posibilidad de tener un método que nos permita poner en práctica este principio hizo que no solo se pueda concretar lo esperable, sino que se pueda aportar valor. Y ahora les voy a contar cómo se hizo. Stripe Training es una empresa con fondos mixtos en el Reino Unido que ofrece cursos de inserción laboral para personas de bajos recursos. También son propietarios de escuelas y de universidades. El sistema educativo británico, muy similar al sistema educativo de Estados Unidos, básicamente está forjado sobre una base privada, ¿no? O sea, la educación pública es mínima, ¿no? Y las escuelas y universidades privadas son lo más parecido a una compañía, a una empresa, que a una institución educativa. ¿Sí? Yo venía antes de esto, el año 2019, a trabajar para otro proyecto para una institución educativa, pero de Estados Unidos, para el cual tuvimos que hacer un e-commerce, una cuponera. Así que imagínense, ¿no? Pero bueno, en este caso, Stripe es una empresa que tiene escuelas y universidades privadas y que a su vez tiene proyectos con el Estado, que obviamente aporta dinero, como en este caso, ofreciendo cursos de inserción laboral, ¿no? Para personas de bajos recursos. En el primer semestre del 2020, con la coyuntura de la pandemia, se vieron en el lugar en el que tenían que ofrecer y dictar esos cursos de manera online, ¿no? Allá hubo un lockdown un poco más tardío que en otros países, arrancó en marzo, pero fue muy brutal. Y bueno, nada, ya en febrero ellos, cuando todo empezó a cerrar y demás, tuvieron que verse en esa posición y tomar una decisión. Stripe a su vez forma parte de un holding que tenía otros proyectos andando para Hakuna en ese momento, y a raíz de eso llegó. ¿Qué desafíos? Vamos a poner todos directamente. Los desafíos del proyecto, bueno, tenían un sitio web de los años 2000, mediados de los años 2000, era como muy complejo de atacar por estos desafíos. Proponer funcionalidades para ofrecer los cursos, formularios de inscripción, los materiales descargables y las clases, ¿no? Pinchar ahí una plataforma de streaming para que puedan tener las clases de manera online. Maquetar los flujos funcionales, todo lo que es diseño UI, y el contenido, ¿no? Lo que sería UX. Sin contar con una style guide que defina las propuestas que íbamos a hacer. Eso fue como muy dificultoso, ¿no? Tenían una especie de manual, símil Brandbook, pero muy desorganizado y muy desactualizado, y hubo que hacer modo rush, un style guide para poder encarar toda esa parte, que fue uno de los desafíos. Después el tema, los otros desafíos fueron los tiempos. La web tenía que estar en staging, o sea, en MVP en 3 meses, teniendo en cuenta que solo un mes de esos 3 hubo que hacer discovery. Entonces, de entrada fue muy complejo poder asumir esos tiempos, pero bueno, fueron los tiempos que se comprometieron en el scope y había que sacarlos adelante. Era la necesidad que ellos necesitaban cubrir. Y tener la web live en 5 meses, ¿no? Entonces, en febrero, en junio todo tenía que estar funcionando perfectamente, y en el mes de mayo tenían que estar ofreciendo los cursos con los formularios en el MVP. Oportunidades. Perdón, ahí Mari tenía una consulta. Te digo, Lucas, Sí. porque sé que no nos estás viendo. No.
No, tranqui. Bueno, momento. ¿El equipo no se estresó con esos tiempos? De entrada, cuando se convocó al equipo, a todos nos dijeron, nos mostraron el scope inicial y nos hablaron de estos tiempos. Entonces, si te subías al barco, vos tenías que tener en claro que tenías que trabajar en esa dirección. Fueron como súper transparentes, ¿no? En ese sentido. Mirá, el proyecto es este, los tiempos son estos, los desafíos son estos. Y hay que hacerlo posible. Hay que hacer que suceda. Eso estuvo claro desde un principio. Porque realmente había que tener tiempos como muy agresivos y optimizar la etapa de Discovery al máximo. Mientras estábamos en etapa de Discovery, se hizo todo lo que fue el setup del sitio a nivel desarrollo y las bases funcionales. Eso se fue haciendo de manera solapada para poder ganar esos tiempos. Si no, hubiera sido muy complejo de terminar. La web en staging estuvo en 3 meses y estuvo live una semana después de los 5 meses. Pero por un tema externo de ellos, de legales y bla, ¿no? Y nada, hubo durante el proceso, más allá de que todos habíamos asumido el riesgo, si se quiere llamarlo de alguna manera. Sí, tranqui, vale. Hubieron, como van a ver ahora, instancias de estrés importantes, pero no por la dinámica de equipo, sino por las cosas con las que nos encontramos. Así que nada, fue, por eso decía al principio, fue como bastante traumático. Si yo lo veo en perspectiva, probablemente no agarraría el proyecto de nuevo, no agarraría un proyecto similar con ese scope. Pero bueno, nada, todos estábamos en esa y lo bueno fue que todos los que empezamos en el proyecto terminamos el proyecto. Y eso es algo que también es importante, porque me ha tocado estar en proyectos similares, de hecho este mismo en el anterior, que también era una institución educativa, y que se baje gente en el medio, y con tiempos mucho menos agresivos que estos. Bueno, oportunidades que se presentaron, lo planteo de esta manera, ¿no? Bajo nuestro principio. El primer mes, una serie de hechos desafortunados, ¿no? Como la saga de libros. Como tuvimos que solapar la etapa de Discovery con el setup del sitio en desarrollo, y como además tuvimos que acelerar el proceso de Discovery, o sea, en un escenario similar pero con otros tiempos se le debería haber dedicado más tiempo, no hicimos foco en lo realmente importante. Después, igualmente, el cliente tampoco lo tenía en cuenta, o sea, no lo tenía mapeado, ellos no tenían ni idea de cómo hacer que la gente se pueda inscribir y que pueda acceder a todos los materiales y que a su vez pueda acceder a las clases. O sea, no tenían ni idea cómo hacerlo. Nosotros en ese Discovery teníamos que entender cómo hacerlo, justamente. Entonces no le dimos importancia a algo esencial, que es el formulario, que eran los formularios, como el formulario de oro, ¿no? Allá, para aplicar a cualquier beneficio que esté relacionado con el Estado, te piden una serie de requisitos. Y en este caso, además de esos requisitos, te hacían una serie de preguntas para ver si efectivamente vos necesitabas aprender el contenido del curso para el que estabas aplicando. Entonces, de repente, era un formulario que tenía alrededor de 120 preguntas. De verdad, se los digo, les comparto acá el material para que lo vean en las wikis. O sea, era bestial. ¿Ustedes se imaginan eso en formato, hacerlo responsive? O sea, era muy difícil. Todo esto nos lo dimos cuenta después. Nosotros planteamos,
un formato estándar de form, en modo plugin que era un WordPress en la plataforma, fuimos a instalar el plugin, después habíamos hecho una maqueta de diseño súper linda, etcétera, y cuando la fuimos a implementar en el front, nos dimos cuenta que, claro, se rompía. Se rompía. Vos lo querías ver con el celular y se rompía. Y empezamos a ver opciones, ¿no? Porque para ellos, y fue algo que nos amanecimos en ese proceso, y no tuvimos en cuenta en el Discovery, que la gente de escasos recursos nos planteaban que accede con el celular a casi todo. No tiene laptops, no tiene tablets, tiene celulares. Entonces, la mayoría de la gente que aplica para esos cursos lo iba a hacer desde su celular. Entonces, era vital que el form se vea bien y que funcione, lógicamente, en ese formato, en mobile. En fin, hubo una búsqueda en el medio. Ahí trabajamos, por ejemplo, horas que no estaban estipuladas en el scope, un fin de semana completo, hasta que dimos con el formulario, que era un JSON, un JSON, por eso se llama JSON, y lo pudimos implementar, lo presentamos todo en un tiempo de 4 días, entre que hicimos la demo en la que se rompió todo y la demo con la resolución. Pero bueno, fue tiempo que no habíamos dedicado en la etapa de Discovery. También fue por no hacer las preguntas correctas en esa etapa de Discovery al cliente. Eso lo charlamos, ¿se acuerdan? En la instancia anterior, la importancia del Discovery. Si nosotros hubiéramos apuntado mejor al usuario de la plataforma en esos aspectos, seguramente habríamos tenido en cuenta que el objetivo funcional del form era mobile, ¿no? Entonces, nada, ahí, gracias a la dinámica de equipo que habíamos estrechado desde el principio, bajo todas estas instancias, trabajando con Agile, fuimos capaces de resolver, de ponernos de acuerdo en las instancias extras que necesitábamos para resolverlo, y que el cliente no perciba que nosotros estábamos tratando de dedicar esfuerzos comunales extra para poder solventar una situación que no habíamos mapeado, ¿no? En fin, eso fue como, con eso arrancamos. Y de ahí en adelante todo fluyó mejor, porque lo que teníamos que hacer era, en todo caso, refinar contenido. Bueno, y ahí vamos al otro, ¿no? Que no salió otra puerta. Refinar contenido del form y del sitio en general, pero ya no lo funcional, ¿no? Que era como importantísimo. Y yendo a lo que era el contenido, nosotros planteamos cada curso con un lenguaje muy formal. Si ven en la web, después se fijan y chequean ahí creo que sigue estando así todavía. Hay como cards en las que se ofrecen los cursos, y obviamente un bloque de texto en el que se habla del contenido del mismo. Entonces nosotros lo hemos orientado todo como súper formal. Nosotros teníamos una redactora para todo lo que era UX, que era traductora además, porque obviamente se había estipulado eso, necesitábamos a alguien con ese nivel de experticia. Entonces, nada, nos sentíamos ahí como confiados con toda esa parte, y ya les digo, lo planteamos de manera muy formal. Fuimos a mostrar las cards en las maquetas al cliente, y el cliente no le gustó, y nos planteó una vez más que deberíamos haber tenido en cuenta la diferenciación de usuarios, de tipos de usuario. Y además tenía unas pequeñas faltas de ortografía, son pequeñas, muy pequeñas, pero bueno, no fueron lo importante en este caso, sino
el tono que le habíamos dado. No le estábamos hablando al usuario, nos dijo el cliente, no están hablando al usuario. Le están hablando a todos como si vivieran, habían mencionado un barrio elegante de Londres, y la verdad es que no. Entonces, ¿qué hicimos con eso? Cuando nos dimos vuelta y dijimos, bueno, hay que proponer el tono de este contenido desde otro lugar, dijimos, bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, no vayamos por lo esperable. Nos mencionó que estábamos hablando a un barrio rico de Londres. Bueno, hablemosle a quienes le tenemos que hablar. Entonces, teníamos de la etapa de Discovery un reporte del contenido de cursos y determinados cursos para los que aplicaban en distintas regiones de Reino Unido. Y como ustedes sabrán, o se imaginan, o quizás no, pero bueno, lo cuento, hay condados o barras ciudades que son mucho más humildes que otras, donde hay mucha influencia de inmigrantes de todo tipo y color. Hay ciudades donde hay muchas comunidades gitanas, hay otras donde hay muchos musulmanes, etc. Y cada condado tiene particularidades del lenguaje. Muchas particularidades del lenguaje, muchas. Entonces, lo que planteamos era ir adaptando el formato de ese contenido de acuerdo a distintas regiones, teniendo en cuenta el alcance de esos cursos en estas regiones, ¿no? A grandes rasgos es esto. Fuimos con esa presentación, eso no estaba en el scope, no era, el cliente no lo esperaba, no se había charlado nunca. Nosotros fuimos con esa propuesta cuando le dijimos, miren, corregimos lo que nos pidieron, pero lo hicimos en este formato que creemos que puede sumar desde este lugar. Y el cliente quedó flipado porque no se lo esperaban y les gustó mucho. Y es hasta el día de hoy que, por lo que sé, sigue teniendo el mismo formato y las actualizaciones de los cursos y demás se sigue haciendo con el mismo cambio de tono. Entonces, es como a raíz de un feedback que no esperábamos, un feedback negativo, un feedback no positivo, como ustedes le quieran llamar, como además de resolver, ¿no?, y corregir un fallo, en este caso a causa de un mal discovery, porque todos los dos puntos esenciales de estas oportunidades surgieron a raíz de fallos en el discovery, cómo pueden propiciar una propuesta alternativa que termine sumando valor al producto, ¿no? Entonces me pareció interesante traer este caso por eso, ¿no?, para mostrar cómo puede impactar de esa manera. En este caso, a ellos lo que les interesa es tener la mayor cantidad de usuarios inscritos posibles, porque de esa manera el gobierno destina más dinero, más fondos, ¿no? Y con esos fondos ellos siguen sustentando también parte de su negocio. Entonces, bueno, era un poco ese el objetivo, ¿sí? Tienen como info, tienen la web, si quieren ahí acceder, y la wiki de proyecto, una wiki, seguramente lo saben, y si no, bueno, se los cuento. La wiki en un proyecto de desarrollo o en cualquier proyecto Agile es donde vos vas tirando toda la documentación, los links a la documentación importante del proyecto. En este caso van a ver que están los links de Figma, de las maquetas de Figma, de todos los flujos, todas las landings, etc. Lo que es Figma se puede ver, no es necesario que tengan que acceder, porque les va a pedir acceder, no es necesario que accedan, se puede ver igual, si lo quieren ver, como todo el material recopilatorio de lo que fue el trabajo en esa web, ¿no?, para que lo tengan ahí, si están con unos minutos, si lo quieren ver en cualquier momento, lo pueden hacer. Un poco ese era el objetivo. Quería mostrarles un caso que esté cerrado, obviamente un proyecto cerrado, en el que pueda contarles cómo se puede sumar valor desde
aprovechar la oportunidad que puede implicar un fallo. ¿Sí? Era simplemente eso. ¿Alguna pregunta? No, estuvo buenísimo. Está buenísimo. Está bueno el ejemplo. Súper. Muy bueno. Bien. No, sé que no está relacionado con lo que nosotros hacemos en Fauna. Yo hace mucho tiempo, bastante tiempo que no trabajaba en branding, comunicación, marketing, etcétera. Entonces, nada, por eso no iba a ponerme a pensar en algo que no había hecho. En un momento iba a poner como un escenario hipotético, etcétera, y dije, no, me parece lo más atinado hablar de un caso y listo. Además, si hubiera estado, que también le diera que él hable de un caso, pero en primera persona, nada, tampoco iba a ser un producto de branding, pero eso me pareció pertinente. Espero que les haya sumado. Y ahora paso a la... De todas formas está buenísimo, o sea, poder ver, porque no es el producto en sí, sino como el camino, ¿no? Está buenísimo poder verlo así, de esa manera. Y en algo que sea externo y no que uno esté haciendo tampoco en un caso hipotético, está buenísimo. Me alegro. Bueno, vamos a la conclusión y el final. Seamos flexibles, íntegros, transparentes, audaces, tenaces, resilientes, disciplinados, directos. Expresemos gratitud y abracemos los cambios. No matemos otros métodos para asumir que hay aire superado. Mejor aún, pensemos que siempre debemos mejorar algo.